iniciar conforme al programa, por lo que pediría ahí al Inge Jesús nos puedan ir apoyando. Bueno, aquí vamos a ver el programa. Con la bienvenida y objetivos de la sesión, con el maestro José Manuel Gutiérrez Ruelas. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy nos reunimos precisamente para atender una reunión de trabajo que consideramos urgente y necesaria, debido a que nuestra capa de datos requiere tener la información que tenemos validada en los programas de trabajo 2020. Por ello, es muy importante que los 32 estados estemos incorporados en esta reunión con la finalidad de que detonemos la captura de la información contenida en los 32 programas de trabajo para el 2020. Esta primera reunión lleva la finalidad de establecer una estrategia uniforme con base a formatos, a una estructura definida conforme a las nuevas reglas de operación. Por ello me voy a permitirle cederle la palabra al ingeniero Jesús García, su director de campañas, para que nos presente cuáles son las generalidades del registro del programa de trabajo integral 2020. Y al final, a mí me gustaría abordar, aprovechando que están prácticamente la mayor parte de las gerencias, algunos temas sustantivos que estoy encontrando también en la operación. Entonces, Jesús, por favor, adelante con la reunión. Buenos días. Corroborar si me escuchan bien, maestro José Manuel. Muy bien, adelante. Buenos días. Bueno, un saludo cordial a la distancia. Muchas gracias por atender esta reunión de trabajo. Como lo mencionaba el maestro José Manuel, pues es importante ya detonar esta actividad. Ya todos los programas de trabajo han sido validados. Si bien falta la aportación estatal, ya la parte federal está debidamente validada, entonces es necesario hacer el ingreso de los programas de trabajo a la plataforma y empezar a registrar la información técnica y financiera para que puedan generarse los informes físicos y financieros. Hay una presentación, ya está aquí en pantalla. Entonces, adelante, Poncho, por favor. Miren, conforme a las reglas de operación, ustedes saben que estamos insertados en el componente 3 que corresponde a campañas fitosanitarias y hay un solo incentivo que es el servicio fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar y prevención, control o erradicación de plagas fitosanitarias. Ese incentivo contiene dos proyectos. El primer proyecto y prioritario es el manejo fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar, que incluye cuatro cultivos: maíz, frijol, trigo panificable y arroz. Y el segundo proyecto es el de campañas de protección fitosanitaria, que incluye 7 campañas y más otras plagas que estén debidamente concertadas con los gobiernos de las entidades. ¿Sale? Partimos entonces de eso, ¿no? Que hay dos grandes proyectos y que a esos dos grandes proyectos están agrupados campañas fitosanitarias como las veníamos trabajando de manera históricamente, ¿no? Siguiente, Poncho. Bueno, a principios de año comentamos en una sesión también vía videoconferencia que dentro del manejo fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar
¿Ahí está bien? Se iba a incluir el servicio fitosanitario. Sí, en el servicio fitosanitario están todos los recursos humanos, los recursos materiales y los servicios. Estos tanto recursos materiales como servicios, pues, que son gastos transversales, es decir, que no pertenecen en sí a un proyecto fitosanitario específico, sino son gastos generales del organismo auxiliar de sanidad vegetal. Y también ese manejo fitosanitario o ese manejo fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar contiene gastos técnicos de proyecto, es decir, pues gastos propios de maíz o de frijol o de trigo, de arroz, según el proyecto en cada entidad federativa, ¿no? Por eso es que este manejo fitosanitario, si ustedes lo ven financieramente, tiene un monto alto, ¿no? Pero no perdamos de vista que ahí están todos los gastos transversales, ¿no? Adelante, Alfonso, por favor. Bueno. Tener recursos humanos, recursos materiales y servicios, ¿no? Entonces, la lógica va a seguir siendo la misma, ¿no? A través de una actividad que va a ser programada a través del año con sus gastos respectivos. Entonces, si yo voy a tener, por ejemplo, el trampeo de moscas de la fruta, voy a cargar los recursos para esos recursos materiales, para esa actividad, le voy a cargar servicios para esa actividad, ¿sí? El sistema ya está bajado o diseñado para que los recursos humanos los va a agrupar reflejado en el monto financiero de manejo fitosanitario de la producción para el bienestar. Lo mismo para los recursos materiales y los servicios. Entonces, a lo mejor aquí pudiera haber un poquito de confusión porque la forma de trabajo, por así decirlo, va a seguir siendo la misma para hacer mi planeación de mi trabajo, pero la diferencia pues está en que el sistema va a estar agrumática esos conceptos de gasto y los va a estar reflejando. Ambos programas, tanto el de manejo fitosanitario y de campañas de protección, tengan el monto que está en el programa y que es el monto que está en el técnico específico, ¿no? Entonces, comentarles que ya sesión o una prueba piloto de Yucatán de la agrupación o no validado y corre. Siguiente, por favor, Alfonso. Ingeniero Jesús, una disculpa. Alcancé a percibir que se estaba pausando. No sé si sea conveniente quizá por la velocidad del servicio de internet apagar su cámara y si nos pudieran repetir esta diapositiva. Claro que sí, Poncho. Gracias, se escucha muy bien ahora sí. Ok, mira, esta diapositiva es muy, muy importante y para que no se crea la confusión. Les comentaba que la captura del programa, que al final del día es una planeación de lo que vamos a hacer a lo largo del año, sigue siendo empleando los cuadros ACA, ¿no? En donde hay, por ejemplo, una acción o una actividad para la que se requieren recursos humanos, materiales y servicios, ¿sí? Entonces, de todas maneras, por ejemplo, yo voy a programar trampeo en moscas de la fruta. Tengo cuántos técnicos se van a emplear, cuánto combustible, viático, es decir, todo lo que
voy a requerir la fruta en el estado. El tema diseñado o se hizo el ajuste para que me vaya identificando cuáles son los recursos humanos y me los agrupe en la sección de producción para el bienestar. ¿Cuáles son los gastos transversales cuestiones o de servicios? Y también me los va a ir a agrupar en producción para el bienestar en el apartado de servicio fitosanitario. Yo haga en ese cuadro acá, no necesariamente se va a ver reflejado en la parte final del proyecto, sino se refleja, tiene que verse reflejado. ¿Sale? Entonces, ya se hizo una prueba piloto. Yucatema funciona correctamente, es decir, hace la agrupación correcta de estos gastos y por lo tanto se ve reflejado de manera correcta los montos de producción para el bienestar y de campañas de protección. Y dentro de cada proyecto se ve reflejado de manera correcta cuánto es recursos humanos, cuánto es gastos transversales en servicios materiales, cuánto es gastos transversales en servicios y cuánto corresponde a cada proyecto en particular. ¿Sale? ¿Le das la siguiente, Alfonso? Entonces, podríamos decir, pues entonces, ¿cuál es la diferencia con los anteriores ejercicios fiscales? Bueno, que a pesar de que el combustible, por ejemplo, va a estar incluido en cada proyecto de trabajo, pues no es necesario que si ustedes ya no tienen combustible en cítricos, por ejemplo, y necesitan combustible en no sé, aguacate, pues ustedes pueden hacer una transferencia interna. Sí, es una transferencia interna nada más de recursos y no va a ser necesario andar pidiendo transferencias a la DGCB. Y solo va a ser entonces necesaria las transferencias cuando sean entre diferentes gastos operativos, ¿no? Si va, por ejemplo, de combustibles a peajes, pues esa es una transferencia porque implica una modificación al programa y ahí sí hay que solicitar la transferencia a la DGCB. Y bueno, obviamente cuando hay transferencia entre gastos técnicos de proyecto, ¿no? Tampoco vamos a requerir que estén solicitando que un técnico pueda hacer actividades de otra campaña, ¿no? A pesar de que va a estar programada en una actividad en particular, en un proyecto en particular, ustedes pueden, o el gerente del comité puede redistribuir su personal como mejor sea de la manera más eficiente conforme a las necesidades, ¿no? Sin estar mandando tantos oficios. Y los vehículos también, los vehículos pertenecen a un parque vehicular, no pertenecen a alguna campaña en particular. Entonces, la programación a nivel de campaña es solo para fines de trazabilidad, para fines de seguimiento, de que en un momento dado ustedes puedan sacar un reporte, que es muy común que así lo pidan. ¿Cuánto invierto en realidad en cítricos? Bueno, pues se invierte tanto en recursos humanos, tanto en recursos materiales, tanto en servicios, pese a que no necesariamente estén el recurso etiquetado en cítricos, ¿no? Entonces, la idea es también bajarle a la parte burocrática, por así decirlo, ¿no? Que de repente tenemos cerros de oficios en la DGCB pidiendo transferencias, cuando administrativamente pues no se requiere siempre y cuando sigamos la trazabilidad de los recursos en el sistema informático. Siguiente, por favor. Entonces, prácticamente los requerimientos para la captura del programa 2020, pues es el mismo trabajo histórico que se ha hecho en equipo y que cada quien desempeñe el rol que le corresponda, ¿no? Es decir, no dejar todo a lo mejor en que el administrador estatal del sistema informático capture el programa, sino hay que, incluso sugerimos que hagan una sesión convocada por el gerente en la que participen al menos estos 4 actores que ustedes ven en esta lámina, ¿no? Es decir, el coordinador administrativo, el coordinador responsable del proyecto y el administrador estatal del sistema informático, para que si bien hay una bolsa, por ejemplo, de combustible, pues puedan definir de ese combustible cuánto corresponde a cada proyecto
y así incluirlo en el cuadro ACA, ¿no? Y que no el coordinador, el administrador estatal, pues esté viendo con cada coordinador cuánto es de combustible, cuánto es de viáticos, cuánto es de pasajes, sino que lo puedan definir en una sesión conjunta y ya después cada quien captura su programa de trabajo como se había venido haciendo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, a lo mejor a estas alturas nos preguntamos o se preguntan cómo se registrará el programa de manejo fitosanitario, un apoyo a la producción para el bienestar. Pues bueno, este es un proyecto, un programa nuevo, ¿no? De esta nueva administración. Entonces, pues se va a ver reflejado en el sistema como tal, ¿no? Es decir, va a haber una pestaña que diga bienestar, manejo fitosanitario del maíz y de frijol, de trigo, de arroz, ¿no? ¿Y qué bitácoras se van a usar? Pues para las acciones de trampeo y muestreo se van a registrar vía SIRVEF en campo, que es la información que se va a procesar con otras variables y se van a generar las alertas fitosanitarias, pero también hay que registrarla de forma manual en la capa de datos, ¿no? Porque hay dos objetivos, por así decirlo, ¿no? Uno es obtener información y emitir la alerta y la otra es registrar esa información en una bitácora y procesarla para generar un físico financiero y que tengamos una información automática para fines de seguimiento y de fiscalización, ¿no? A lo mejor dirán que es doble trabajo y en la práctica es doble trabajo, ¿no? Pero es necesario porque Producción para el Bienestar seguramente va a ser un programa, un proyecto muy auditado y hay que tener la información, pues que sea con un buen soporte, ¿no? Desde ya saben que hay, por cada sitio atendido, pues hay una ubicación, hay coordenadas, hay un productor, hay una superficie, hay un cultivo, una plaga atendida, y todo eso nos da fortaleza al momento de decir en dónde estamos invirtiendo esos recursos. Y para las demás acciones de control, capacitación y supervisión, pues se van a usar las bitácoras que ya se tienen habilitadas para los manejos fitosanitarios, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estos son los plazos que hemos previsto para la captura del programa de trabajo, que concluyan el 12 de junio. Registren tanto los programas federales y aprovechen para programar la aportación federal más la estatal en los proyectos que así estén convenidos, de tal manera que tengamos un programa de trabajo integral conforme a los montos del anexo técnico específico, ¿no? Y el registro de la información tendrá que estar lista para el 10 de julio para registrar la información enero-junio. Y a partir de agosto el sistema, como habitualmente se venía cerrando, cada 7 de cada mes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de ya empezar a tener plazos de cierre? Pues que ustedes puedan presentar los informes físicos y financieros conforme a los plazos que establecen las reglas de operación, ¿no? Acuérdense que hay informes mensuales y hay informes trimestrales, y si ustedes tienen la información en tiempo y forma, el representante estatal, pues a distancia puede estar revisando la información que ustedes van a presentar en la sesión, ¿no? Obviamente platicaremos con los representantes estatales también para mostrarles que un informe físico financiero que procede de la capa de datos tiene un sustento y que no son informes que se están generando a lo mejor sin ningún soporte documental, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, pues hay que recordar que de toda la información que ustedes como organismos auxiliares de sanidad vegetal ingresan a la capa de datos, pues de ahí se obtienen, entre otras cosas, todos estos reportes, ¿no? En primera, los informes físicos y financieros, mensuales y trimestrales. De aquí obtenemos y procesamos la información para generar el informe semanal que presentamos al secretario del ramo y que se va a iniciar con un envío a partir ya de este mes. Se habían estado reportando solo algunos proyectos prioritarios, pero la finalidad es presentar todo el resultado de la operación de campañas fitosanitarias. Los reportes que como DGCB compartimos con otras direcciones generales y dependencias del sector, el soporte técnico de indicadores de desempeño tanto del SENACICA como de la Dirección General de Sanidad Vegetal, el soporte técnico para la gestión de zonas libres de plagas, el soporte técnico para la renovación de esas zonas libres. Recordemos que conforme al artículo 106 del reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal,
Las declaratorias de zona libre tienen una vigencia de 24 meses y entonces la DGCB tiene que hacer la gestión para renovar ese estatus conforme a la información que ustedes van ingresando en la capa de datos, ¿no? También pues es la información que se proporciona a los órganos fiscalizadores y para algunos cultivos como aguacate el sistema genera de manera automática las cartillas fitosanitarias. Entonces, como ustedes pueden ver, es de suma importancia que la información esté en tiempo en la capa de datos y que tanto el personal técnico como el administrativo pues vayan administrando sus tiempos para que la información esté en los tiempos establecidos en el sistema informático, ¿no? Pues de manera general eso sería todo. Más adelante el ingeniero Javier Valenzuela les va conforme al orden del día, a emitir algunos comentarios respecto a la nueva operatividad 2020, dado que es el Comité de Sanidad Vegetal de Sonora quien nos apoya con pues adecuar el sistema informático, las bitácoras a estas nuevas necesidades, ¿no? Como ustedes vieron, la agrupación de campañas en 2 proyectos pues requiere un ajuste del sistema informático, ¿no? Entonces, ingeniero Valenzuela, si nos apoya, por favor, con su intervención. Sí, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Ok, correcto. Muchas gracias. Pues miren, para los que no me conocen, yo soy Javier Valenzuela Lagarda. Probablemente sea uno de los gerentes de comité que tenga más tiempo en los organismos. Y pues eso de alguna manera nos ha tocado vivir algunas experiencias en términos de cómo juntar la información para la toma de decisiones en términos técnicos para atender a los productores y también para la parte de justificar la operación del recurso a través de todas las formas que nos piden las instancias correspondientes a la vigilancia de este recurso, ya sea estatal o federal. Y fundamentalmente se creó el sistema para atender la información de físicos financieros, que pudiéramos reportar mensualmente como se nos exige, como exigen las reglas de operación y lineamientos, que pudiéramos reportar la información de física y la información financiera en un documento que ha tenido sus variaciones, pero al final lo importante era que un sistema pudiera capturar toda la información, captar toda la información de operación de un estado en diferentes proyectos y que pudiera emitirse un informe como lo estaban demandando. Y eso era un reto bastante fuerte porque en nuestro caso nosotros operamos con 8 organismos y en toda la distribución del estado. Y entonces la idea fue conformar un sistema que nos permitiera captar esa información y poder tenerla en menos de una semana del siguiente mes, poderla presentar en todos los foros, presentar en comisiones, presentar al Estado, presentar a la Federación, a todas partes, pero sobre todo tener la información disponible para poder tomar decisiones con los productores y atender los problemas fitosanitarios que nuestros proyectos contenían. Y en ese sentido se conformó este sistema. El sistema ha ido mejorando con algunas incursiones de información a través de los smartphones. Eso vino a darle más calidad a los datos. Y bueno, en esta ocasión, creo yo que una de las ventajas que van a poder observar y que vale la pena que retomar, que se haya retomado en esto, es que cada estado puede estructurar su programa de trabajo como se le fue autorizado en el sistema. Ya no estar esperando que otra instancia le esté conformando la estructura para después subir la información, sino que cada estado cada personal de informática del estado va a poder estructurar esa información y entonces el estado será el responsable de que su estructura esté como se la aprobaron en los programas de trabajo. Por supuesto, no va a continuar con la información y con el apoyo de
de las personas que han estado liderando este sistema. Pero esa, básicamente es uno de los cambios que favorece al Estado y que además le da responsabilidades al mismo comité, a su personal de informática, para que haga las cosas como se las demandan, como se las autorizaron. También tiene una gran ventaja este nuevo esquema. Y eso de las transferencias era algo como un cuello de botella que nos volvía locos a todos al final del año, que no podíamos continuar la operación porque no teníamos autorizaciones, porque no alcanzaba el tiempo del personal de la dirección para que estuvieran autorizando tanta cantidad de transferencias. Y todavía que nos comprendieran el por qué solicitábamos la transferencia que solicitamos. Al tener dos proyectos, independientemente que se identifique que es maíz, frijol, trigo y todo lo que tenemos en la parte de manejo para el bienestar, o lo que tenemos en campañas de protección, independientemente de que se identifique para poder generar alguna información solicitada, la ventaja mayor es que son solo dos proyectos en términos de reglas de operación y lineamientos, y eso nos permite entonces conducirnos y no tener que pedir permiso para usar una persona en otro lugar o para usar una gasolina que yo la tenía programada en un proyecto, en un subproyecto en este caso, y me hace falta en el otro subproyecto. Eso simplemente para control ustedes lo podrán autorizar internamente. Y esa es una gran ventaja en este año. Creo que debemos de aprovechar para pues que las cosas nos salgan mejor. Y finalmente, la programación pues, es algo que ya conocen, la mayoría conoce, y quien no tenga conocimiento de eso, pues creo yo que va a haber la oportunidad de que los que lideran este proyecto y que ya conocen puedan capacitar a personal nuevo que se quiera, que quisiera mejorar en esa parte, ¿no? Y que si no tiene conocimiento, pues lo pueda adquirir. Entonces, eso fundamentalmente es mi participación. Si quisieran que yo explicara algo en particular, con muchísimo gusto. Adelante, Jesús. Gracias, ingeniero Valenzuela. Yo creo que de manera general están abordadas las nuevas ajustes que tiene el sistema informático, y aprovechar para comentarles a lo mejor que pues cualquier requerimiento, sabemos que hay personal nuevo de informática en algunos comités, pues tienen la vía de consultar con Alfonso, con Miriam, las dudas que tengan, ¿no? Siempre están ellos y un equipo de trabajo como soporte técnico para apoyarlos en sus necesidades, ¿no? Entonces, gracias, ingeniero. Yo creo que pasaríamos entonces a la ponencia de Alfonso y de Miriam para que nos expusieran de manera general, concreta, cuáles son los ajustes en los módulos que tiene el sistema informático, ¿no? Entonces, adelante, Alfonso. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos, ¿no? Miren, ya ahora sí lo que se iba a decir ya se dijo, ¿no? Ya la mayor parte lo retomó el ingeniero Jesús, así como el ingeniero Valenzuela. Es muy importante nada más tener en cuenta que debemos de trabajar en equipo, así como se mencionaba, no dejarle nada más la carga a uno, porque eso nos dificulta el poder avanzar conforme los tiempos que se van planteando. Y lo otro es de que en esta ocasión tenemos la gran ventaja de que el sistema va a seguir operando a como ya lo hemos hecho en años anteriores. De esta forma, ustedes ya traen la noción, traen el conocimiento y la experiencia para poder sacar este proyecto en lo antes posible, ¿no? Lo nuevo que van a ver aquí es que a cada uno de los estados, y ahorita Miriam nos lo va a mostrar, ya pueden hacer la activación de sus estructuras, es decir, ya no van a tener ustedes que andar enviando un correo para decir, oye, ¿sabes qué? Para esta campaña, para esta plaga, para esta acción y esta subacción, bueno, actívame esta subacción sería, ¿no? Ya ustedes van a tener el control de esa parte.
Lo que sí es muy importante que vean ese seguimiento y lo hagan conforme lo tienen ustedes establecido. Toda la programación debe llevar esa estructura y ya con eso ustedes van a poder iniciar. Otro punto importante es que en el caso de las necesidades nos estamos apegando al catálogo proporcionado por el Senacica, ¿no? Entonces ahí sí van a tener ustedes que tener cuidado de lo que tengan ustedes validado, cruce con eso que tenemos disponible en los catálogos. El catálogo creo que ya lo tienen disponible, si no igual en el transcurso de estos días, conforme lo vayan requiriendo, se los podemos proporcionar, o bien creo que lo podríamos enviar, no hay ningún problema, nada más para efectos de estar en una misma sintonía, ¿no? Ustedes ya saben que los costos, ustedes están ya autorizados para darlos de alta, es decir, no dependen tampoco de nosotros para poder dar un costo a una necesidad. Y una vez que tengan eso, pues ya es trabajar con el registro del ACA, ¿no? La otra parte importante que me gustaría resaltar en este momento es que Bienestar va a ser un reporte, así como lo mencionaba el ingeniero Jesús, que se va a integrar o que va a constar de lo que capturemos nosotros en cada uno de los proyectos. Por ahí también Miriam va ahorita a comentar sobre cómo es que ese reporte se puede configurar por ustedes o igual nosotros le podemos apoyar para que los datos sean reflejados en eso. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Es que yo llevo maíz y aparte de maíz, pues llevo todo el personal, recurso humano y estos gastos de estos otros proyectos. Bueno, ese reporte va a integrar eso. ¿Qué nos va a permitir eso? Pues tener una trazabilidad y en cierto modo, si así es requerido, ustedes conforme va pasando el tiempo, sepan cuánto le van invirtiendo realmente a cada proyecto. Él mencionaba al ingeniero Jesús que se hizo la prueba con un estado, ya tenemos los resultados que son favorables, son viables, y a la par se estuvo encuestando consultando con otros estados la forma en que ellos tenían pensado trabajar. Y el problema que se veía aquí es que si se manejaba todo a nivel proyecto global de bienestar, a fin de cuentas, aunque sepamos que es una bolsa de combustible y que la puedo utilizar en cualquier proyecto, ellos decían, bueno, pero si yo no tengo asignado cuánto es lo que voy a poder disponer de cada proyecto, al final tengo que hacer un cuadro por separado, una relación en donde lleve ese control. Entonces, a lo que vemos, lo estuvimos revisando, no hay necesidad de llevar nada por separado. Todo lo podemos seguir controlando desde el sistema para así evitar trabajar doble o trabajar una cosa por un lado y otra por otro. Entonces, esa es la otra parte que está ahorita como punto a favor. Y en lo que respecta a las bitácoras de campo, hacerles saber que una vez que ustedes estructuren o conforme vayan estructurando sus campañas, de manera automática van a poder acceder a sus bitácoras. Solo ocuparíamos nosotros al final del día hacer un proceso para marcar las fechas de cierre que nos acaba de indicar el ingeniero Jesús. No tengan en cuenta que mes, digamos ahora de junio hacia atrás, vamos a cerrar con la fecha que él indicó y de ahí en adelante las fechas de cierre automáticos van a ser a partir de los días 7, mes posterior, cierro mes anterior. Es decir, por ejemplo, julio lo estaríamos cerrando el 7 de agosto. Y en fin, eso es lo que en sí quisiera resaltar en este momento. Y voy a igual a proyectar la presentación para que Miriam explique ahorita dónde están esos apartados o cómo es que se trabajarían. Cualquier cosa igual estaríamos nosotros al pendiente para que con toda confianza nos plantean sus dudas, ¿no? Miriam, por favor. Muy buen día, muy buenos días a todos. Mi nombre es Miriam Sarabia. Alfonso, voy a compartir mi pantalla. La estoy proyectando, Miriam.
sabes a qué te pasé, lo que pasa es que le hicieron unos cambios, le anexé algunas cosas. Te está proyectando tu pantalla, miren. Mi pantalla, Sí. no. Ok. Ahora sí. Ok, ya se visualiza. Sí. Muy bien, lo que vamos a ver ahorita es lo que ya han comentado el ingeniero Jesús García Feria y el ingeniero Valenzuela, así como José Bustamante. Pero ya lo vamos a ver en cómo queda en el propio sistema, ¿no? Voy a ajustar nada más un poco la pantalla, parece que no agarra toda la, no ajusta completa. Que no sale como esto. Okay. Aquí en realidad al sistema se le hicieron dos mejoras que fueron significativas. Eh, una de ellas es que ustedes ya van a poder tener disponible el catálogo de campañas fitosanitarias que establece la Dirección General. Ese lo van a poder ubicar dentro del sistema en el apartado del programa de trabajo. Para quienes ya han entrado al sistema van a ver que el menú cambió en cuanto a presentación. Anteriormente estaba un solo listado, entonces ahorita estamos separando en la parte de las estructuras. Metimos esta parte nueva donde ustedes van a hacer la activación de estructuras. Y metimos una sección de utilería en donde ustedes van a hacer esa configuración del reporte de bienestar. Entonces, primeramente vamos a ver cómo nos queda esa parte de activación de estructuras. Digamos que esta vendría a ser la parte donde van a ubicar esa parte de activar las estructuras. Si se fijan, ya no está en la sección vieja, en la sección anterior. Ahora está en la sección en la parte en donde ustedes tienen sus bitácoras de campo, sus pólizas, sus inventarios, sus cheques y la parte de los costos. Esta ventana que está aquí es la que vendría a ser la que van a visualizar. En esa parte ustedes van a tener para cada ejercicio, según corresponda a su estado, van a tener disponible los organismos que estén dados de alta a ustedes y las campañas a las cuales tienen acceso. En determinado momento, si para este ejercicio hay proyectos nuevos que van a incorporar, que no llevaron en años anteriores, es necesario que nos indiquen esa parte para poderle darles acceso al administrador estatal a ese proyecto. Así como si es completamente nuevo, se supone que las estructuras estas las proporciona la dirección. Pero lo que sí ocuparíamos es el programa fitosanitario con el cual ustedes van a estar haciendo su presupuesto y seguimiento. En esta parte, la parte principal de la capa de datos es que el programa de trabajo lo lleva a nivel campaña, problema, acción y actividad o subacción que también le llamamos. Entonces, cada estrategia o cada acción tiene sus actividades a realizar. En esta parte, como pueden ver,
Es, como ejemplo, es maíz, gusano cogollero, trampeo y las subacciones que corresponden a, ese, a esa estrategia. Voy a abrir una ventana. Aprovecho, Miriam, todo el mundo está solicitando que subas la voz. ¿En serio? Ah, es que no leí el comentario. ¿Me escuchan ahí? ¿Mejor? Así sí. Ay, creo que voy a gritar un poco entonces. Bien, miren. Esta vendría a ser la imagen que tenía en la diapositiva. Pero esto ya es en el propio sistema. Entonces, les decía que está en programa de trabajo, en estructuras, en activar estructuras. Aquí en activar estructuras ustedes pueden visualizar lo mismo que viene en la imagen. Déjenme recortar esta ventana, que pasa que está muy chiquita. Aquí ya ven que el problema que teníamos es que por X, oye, se nos hacía un cuello de botella al momento de activar las estructuras para todos los estados. Ahora cada administrador estatal va a poder activar sus propias estructuras y de una forma muy sencilla. Seguimos el mismo esquema de campañas, problemas, acciones y actividades o subacciones. Lo único que necesitamos hacer es seleccionar a cuáles son las actividades que son las que van a presupuestar o programar en su planeación. Lo único que requerimos es activarlas haciéndole clic al botón de activar. Va a hacer una pregunta de confirmación, preguntando que si desea activar la subacción. Le damos a aceptar. Entonces se va a reincorporar a esta sección de esta parte de aquí, ¿no? Entonces, cada una de las subacciones que ustedes vayan agregando se van a ir desapareciendo del listado disponible y les van a salir, ahora sí, en la parte en donde ustedes van y agregan los conceptos de gasto. Digamos que para cada uno de los proyectos que ustedes van a llevar, ya ven que se plantea seguir el mismo esquema de llevar por separado cada uno de los proyectos y al final el reporte de apoyo del bienestar va a ser un informe integral de todos los proyectos que ustedes configuren posteriormente, ¿no? Pero para poder configurar previamente ocupan ustedes hacer esta estructuración de ACAS, activar cuáles son las subacciones. Comentaban también que el ejemplo se había hecho con Yucatán. Entonces, en el caso de Yucatán, ellos ya tienen activas sus subacciones y tienen activas, ya tienen gasto aplicado también, más bien presupuestado. Entonces, digamos que esta será la ventana en donde ustedes van a utilizar ahora como nueva, ¿no? Más sin embargo, la parte del recurso o la parte de los conceptos de gasto la van a seguir manejando desde aquí, desde la versión del Mozilla, no desde la versión del Chrome. Los que están familiarizados con los programas de trabajo pueden ver esta parte de aquí. Esta parte hasta aquí, nosotros como administradores, con apoyo a los administradores de forma nacional, eran cuando les activábamos las estructuras, que es lo que ahora, para que sea más fluido y más práctico y que sea con mayor rapidez, ustedes ya van a poder hacerlo. Pero en esta sección, aquí cuando ustedes activen, les van a salir cada uno de los conceptos de subacciones que activaron.
Lo que no va a variar es la parte de los conceptos de gasto. Los conceptos de gasto se siguen registrando de la misma manera. Como comentaban también anteriormente, a la capa de datos se subió el catálogo de conceptos de gasto que proporcionó la dirección. Dentro de ese PDF que nos enviaron, viene el tipo de recurso, obviamente el concepto con su unidad de medida, el tipo de recurso, más bien el tipo de gasto, si es gasto operativo fijo o si es gasto técnico de proyecto. Cada concepto de gasto está de forma interna, está establecido qué es. Tengo problemas con la ventana esta. Parece que mi ventana es muy grande para la resolución de la ventana. Cuando ustedes digitan el nombre de la gasolina, desde, bien, como ejemplo, el concepto de gasolina, les van a salir a cuál es gasto operativo fijo y el que no tenga rótulo es el gasto técnico de proyecto. Ustedes saben que para el caso de este ejercicio se está utilizando la gasolina magna regular como concepto oficial. Entonces, de forma interna, el sistema va a llevar el control tanto del tipo de gasto como el tipo de recurso y todas las especificaciones de inventarios, ¿no? Voy a salir de aquí. Esa misma parte, cuando ustedes ya agregan cada uno de los conceptos de gasto, en la parte de registro no hay variación, siguen utilizando la misma sección de registro de ACAS y con las mismas consideraciones, ¿no? Las mismas reglas. En la parte de arriba, como de forma interna, cada concepto de gasto está tipificado por qué tipo de recurso es. Este listado se incrementará o se decrementará en función de lo que ustedes registren en las partes de necesidades físicas y financieras. Las dos reglas de captura, la parte de recurso humano es haciendo el registro haciéndole clic en la parte de edit. La parte de materiales y servicios es haciéndole clic en la parte de cel. Entonces, el recurso humano se agrega en la parte inferior. Es muy importante que cuando vayan a agregar el recurso humano, especifiquen con toda claridad, así como cualquier material o servicio, si es COF o no es COF, si es un gasto operativo fijo o no lo es. ¿Por qué? Porque cuando saquemos el físico financiero, en el físico financiero están separados los gastos técnicos y los gastos operativos fijos. Entonces, si utilizamos un concepto que no es al momento de que sacamos el informe, no nos va a salir la información tal cual como esperamos que nos salga o como la tenemos en nuestro programa validado. Ok. Entonces, por eso al final, ahí les dejaba la nota de que la plantilla de conceptos de gasto sigue estando en la nueva ubicación que ya les mostré anteriormente, ¿no?
Entonces, ya vimos cómo es que el administrador estatal va a hacer la activación. Hasta ahorita nada más el puro administrador estatal es el que tiene acceso a la sección. ¿Mande? ¿Mande? ¿No se escuchó? Adelante, Miriam, adelante. Es que escuché que alguien habló, pensé que no se estaba escuchando. No, no, adelante, continuemos. Ok, gracias. Entonces, hasta ahorita ya vimos la parte donde ustedes activarían las estructuras. Cada administrador estatal va a tener acceso a esa activación de estructuras. El apartado de costos, pues ya tienen ustedes conocimiento que ustedes hacen el registro de los costos de la misma manera, no hay un cambio. Todos los conceptos de gasto se habilitaron, ya ve que tenemos diferentes tipos de campañas o proyectos o programas dentro del sistema. Está el área de campañas, que son las campañas de protección, la parte de moscas, la parte de inocuidad, la parte de movilización, la parte de vigilancia y los proyectos de asignación directa. Entonces, para cada uno de los conceptos de gasto se hizo la copia correspondiente de los conceptos que mandaron en ese PDF que proporcionó la dirección. Entonces, ahí es donde los van a poder encontrar, ¿no? Entonces, van a estar habilitados para ese ejercicio 2020, ¿no? Obviamente, esos conceptos no los van a encontrar en el 2019. Hay muchos conceptos que son nuevos, que vienen, digamos que un poco más desglosados. Esos no existen para el 2019, entonces cuando ustedes utilizan el sistema y entran en un apartado en donde el catálogo de conceptos de gasto viene o parte de un ejercicio, puede que no encuentren el nombre que ustedes estén buscando, ¿no? Para cada ejercicio se establece un catálogo de conceptos de gasto específico, ¿no? Ok, entonces la otra sección sería, ustedes ahorita ya activaron estructuras, agregaron a la plantilla conceptos y también ya registraron en el ACA, ya tienen sus importes correspondientes y sus metas registradas. Ya que tienen todo el presupuesto tal cual como debe de quedar, entonces sí podemos hacer la configuración del programa de trabajo integral 2020. En este caso, el que nos competiría es el del bienestar, ¿no? La sección está en la parte nueva. La parte nueva es la que tiene 2.81. Tratando de emigrar el 100% de lo que está en la versión anterior para no tener dos direcciones o dos URLs para el mismo sistema, ¿no? Entonces esta parte también ya está en la parte que debe de ser. Aquí en este apartado van a ver esa configuración. Les voy a abrir el navegador. Vendría a ser esta ventana. ¿Qué es lo que vamos a necesitar aquí? Obviamente, aparte de ya haber activado estructuras y de haber capturado los registros correspondientes, ocupamos tener conocimiento de cómo es que van a armar o ensamblar o integrar ese proyecto de bienestar. Ya ven que se comentaba que se hizo con, el proyecto se hizo con una prueba con Yucatán. En este caso sería la información de Yucatán lo que estarían viendo en pantalla. Este es el nombre del proyecto a cómo lo están considerando en el estado de Yucatán.
al parecer existen variaciones en cuanto al nombre del proyecto. En el caso de Sonora, dice maíz, frijol, arroz y trigo panificables y arroz. Entonces, lo que sí vamos a ocupar es que cada quien indique cuál es el nombre que le correspondería. Porque estoy viendo que aquí, salvo ingeniero Jesús, que el nombre sea general o el nombre va a ser, va a tener variaciones para todos. Es que si el nombre es general, nosotros lo podemos activar, ¿no? Para todos los estados. El No, acceso. va a ser un nombre general para todos, ¿no? Va a ser un nombre general, te los estaré enviando hoy al término de la sesión para que así se active, ¿no? General y que no Ok. cada quien tenga un proyecto diferente con un nombre diferente. Ok, muy bien. Sí, ok. Sí, es que como al determinado momento se tiene que dar de alta el nombre del proyecto, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí ustedes van a encontrar el nombre, ese nombre del proyecto en donde vamos a integrar ese reporte del bienestar. En este caso, este rótulo es el que tiene en el caso de Yucatán, ¿no? Y en la lista de abajo van a encontrar todas las campañas o proyectos fitosanitarios de los cuales ellos ya capturaron información. Ellos ya tienen datos capturados en langosta, o por lo menos activos en langosta, en maíz, en cítricos y en manejo fitosanitario de Enequén. Entonces, en el caso de langosta, o más bien, en el caso de este proyecto de bienestar, para poderlo empezar a armar las piezas de cómo se van a integrar, primero ocupan especificar de qué proyectos de dónde van a tomar la información. En este caso, si se fijan en el listado de abajo, como es algo que ya se practicó, dice que están tomando la información, en el caso de langosta, están tomando la información de todos los gastos operativos fijos de los 3 tipos de recursos que existen en el sistema ahorita, que es el recurso humano, el recurso material y el servicio. Entonces, ¿cómo establecieron eso? Es seleccionando en esta parte de arriba. Ellos dijeron, es que es el gasto operativo fijo o gasto transversal, y seleccionaron de la lista de tipos de recurso el recurso humano, el material y el servicio de forma individual, y le hicieron clic al botón de agregar para que se estableciera cuál es la relación que iba a tener. De tal manera que dijeron ellos, en maíz van a entrar todos mis gastos fijos y van a estar todos mis gastos de proyecto también. Y van a estar mis 3 tipos de recursos incluidos, es decir, la campaña completa de maíz se va al bienestar, el 100% del recurso. Y de langosta dice que nada más los puros gastos fijos de los 3 tipos de recursos van a entrar en langosta. De cítricos dice que los gastos operativos fijos, el recurso humano va a entrar dentro de esta integración, así como el gasto operativo fijo de materiales y servicios. Es muy importante que haya una comunicación, una buena comunicación entre los coordinadores y los informáticos. En esta parte de aquí, de hecho, se nos instruyó que nosotros la estructuráramos. El detalle es que de igual manera, por alguna cuestión de seguimiento, ocuparíamos la interacción con el Estado. Esta parte también puede estar disponible para el Estado que quiera por sí mismo hacer esta configuración sin necesidad de esperar a que nosotros como administradores de apoyo nacional
les hagamos esta configuración. Con toda confianza, el Estado que diga, yo quiero avanzar más rápido, no quiero que me tengas en la lista de espera, a mí actívame el rol para poder hacer la configuración del reporte. De la otra manera, nosotros lo que vamos a hacer es leer cada uno, por eso a muchos de los estados le habíamos pedido su proyecto de programa de trabajo y también su anexo técnico. Que estos datos ya nos los proporcionó también el ingeniero Jesús García, pero ocupamos el conocimiento tal cual como ustedes lo plasmaron en su programa validado para poder hacer esta configuración. Lo ideal, para mi opinión personal, lo ideal es que fuera de control del administrador estatal el que pudiera hacer la configuración, con el fin de facilitar, de no atrasarlos y de mejorar la comunicación interna entre el coordinador de los proyectos y el de informática, ¿no? Que generalmente el de informática es el que está como administrador estatal, ¿no? En algunos estados nada más hay un solo administrador estatal, en otros estados hay hasta 4. Entonces, ustedes delimitarán eso, ¿no? Por lo pronto, nosotros les apoyaríamos hacer esta parte de la configuración, pero para poder hacer esta parte de la configuración, ojo, es necesario que ustedes activen las estructuras correspondientes de cada uno de sus proyectos. Si no están activas, y no podemos hacer la configuración. Entonces, si les están diciendo que los programas de trabajo son para el 12 de junio, ingeniero, corríjame si me equivoco. La terminación de los programas de trabajo de captura son para el 12 de junio, ingeniero Jesús. Sí, así es correcto, es para el 12 de junio, entonces previendo las ventajas, ¿no? De que cada administrador puede activar sus estructuras, sus conceptos de gasto, sus costos unitarios. Yo creo que trabajando en equipo como se está pidiendo, se puede concluir esta actividad en ese plazo, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. El administrador que se le facilite y quiera hacer más participativo en esta parte de operación, para que puedan ustedes concluir sus programas de trabajo a tiempo el 12 de junio, que es realmente a marcha forzada. 12 de junio es una semana, ¿no? Es una semana de trabajo en donde tienen que hacer todas las estructuras, activación de estructuras, el registro de cada uno de los conceptos de gasto. Digamos que lo más laborioso vendría a ser la calendarización de sus actividades de metas físicas y de sus recursos. Porque lo que es la activación de las estructuras, como vimos ahorita, eso debe de ser rápido. Pero obviamente el administrador estatal debe de conocer su información, ¿no? Él debe tener el documento en mano de cuál es su el guión del programa de trabajo para que pueda hacer la activación que corresponda, ¿no? Entonces, la verdad es algo de trabajo. Van a ocupar la colaboración yo creo que los coordinadores, creo que en cada estado los coordinadores hacen su captura de sus proyectos. Para los estados en donde el administrador estatal es el que hace las capturas, es recomendable que haya alguien más que le auxilie en hacer el registro para que logren hacer el registro completo de todos sus proyectos, ¿no? En el dado caso de que tengan varios proyectos que registrar, para que logren sacar la tarea
pues, es prácticamente, es una semana, ¿no? Sí, son 7 días hábiles. Bueno, 8 si contamos el sábado y domingo. Dice mi jefe que deben de trabajar las 24 horas del día a veces. Entonces, espero que ustedes de forma interna se coordinen de tal forma de que puedan lograr sacar la tarea a esa fecha, ¿no? Es muy importante quien ya active sus estructuras nos notifique de forma inmediata, ¿no? Para empezar a armar esta parte, o en su caso nos soliciten la activación del rol para que ellos puedan armar la estructura. Esta parte de aquí es nada más la parte de labor y de conocimiento, de poder decir, bueno, de este proyecto voy a sacar tanto el gasto operativo fijo o transversal de este tipo de recursos. De este proyecto voy a agarrar el gasto operativo fijo del recurso humano, nada más, del material, ¿no? Y del cómo lo hayan especificado en su programa de trabajo. A final de cuentas es un procedimiento sencillo y es cíclico hasta terminar todo lo que vendría a ser su configuración de reporte de bienestar. De tal forma que como Yucatán ya hizo esta prueba, el físico financiero, donde van a poder ustedes encontrar esta ventana donde van a poder generar ese reporte integrado. Nos faltó incorporarlo al menú. En la parte de los reportes va a estar aquí en esta parte del financiero. Nomás va a estar un botón que va a mandar a esta página en donde ustedes van a establecer el proyecto que van a generar, el mes que corresponda que van a generar el físico financiero, el aportante que corresponda, y creo que la especificación ahorita de la salida de información del formato del físico financiero viene que va a ser los proyectos por campaña, de tal forma que lo que van a ver, en este caso estamos haciendo el ejemplo con Yucatán, vendría a ser su físico financiero. Es muy importante, aquí se van a dar cuenta, en el caso del dinero, si ya lograron o no lograron hacer el registro completo. ¿Por qué? Porque no le van a coincidir los montos. Esta información es del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán. Dice que es del proyecto de Bienestar Maíz y que es un proyecto de 13.898.033 pesos. Hasta el día de ayer, cuando estábamos revisando, creo que le hacía falta alcanzar la cantidad completa, ¿no? Ya no verifiqué si lo lograron ya concluir. Ayer mismo quedó esa corrección, esa actualización. Ok, ya lo agregaron, muy bien. Entonces, ese es el formato que nos mandaron por oficio, ¿no? Este es el apartado federal. Vienen cada uno de los proyectos que están incluidos dentro de esa integración. En este caso, Langosta con sus actividades y metas, plagas reglamentadas de los cítricos con sus actividades y metas, maíz con sus actividades y metas, y el apartado de recursos que ustedes hayan establecido en la parte del registro de la acta. En este apartado es muy importante que cuando vayan a hacer el registro de la acta y cuando vayan a más bien estructurar su plantilla de presupuesto, seleccionen de forma correcta si el concepto es un gasto técnico de proyecto o el concepto es un gasto operativo fijo. Si no lo especifican de la forma que debe de ser, el dato se va a mover entre las dos secciones estas. El reporte está partiendo dos secciones, una para gastos técnicos del proyecto y otra para gastos operativos fijos.
Entonces, por allí, si hay alguna equivocación en cuanto al registro o al tipo de recurso, aquí les va a botar, ¿no? Aquí les van a salir cada uno de los conceptos que hayan registrado. El formato como tal, lo que les pide es un corte de información a nivel tipo de gasto y a nivel tipo de recurso. En este caso, el ejemplo que estamos viendo de Yucatán, dice que en los gastos técnicos tiene incluidos recursos materiales y son estos conceptos los que tiene presupuestados. Eh, Esto es lo que está en el mes y esto es lo que está acumulado, que es el formato que viene en lo de la circular. Eh, También tienen servicios, que es donde tienen el fondo de contingencias. Los gastos operativos fijos también vienen con corte de si son recursos humanos, si son materiales o si son servicios. Al final tienen un total general y más abajo tienen un resumen financiero. ¿Cuánto es el presupuesto de gasto técnico de proyecto y cuánto es el presupuesto de gasto operativo fijo? Según cómo se vaya alimentando ya al momento de que se haga la información, les va a ustedes a salir aquí que ustedes capturen en las pólizas. Y obviamente se va a ir rellenando cada uno de los apartados de datos, ¿no? Voy a cerrar este. Voy a cerrar este. Aquí como ya vimos en la parte de la parte integral y ya también ya les adelanté la parte del físico financiero, ya vimos el documento. Yo creo que esas son las partes nuevas que tenemos. Es su activación de estructuras, su configuración del reporte integral y de dónde van a sacar su físico financiero y el cómo lo van a sacar su físico financiero. Recuerden que ustedes tienen acceso a los costos. Recuerden que tienen que especificar para cada proyecto quiénes son los que firman los proyectos para poder delimitar cuál es el nombre del personal. Ya ven que en el reporte que van a configurar para el bienestar pueden tener más de un proyecto, entonces pueden tener más de un coordinador. Entonces, ¿quién es el que va a firmar ese reporte del bienestar? Pues ustedes los delimitarán y ocupan especificarle al sistema, decirle, bueno, va a ser el coordinador del proyecto 1 o del proyecto 2, o del proyecto 3 o del proyecto 4. No se les olvide para que puedan salir la parte de los nombres y que no salgan vacíos. Costos y firmas están, creo que desde el año pasado, ya de control de ustedes 100%, ¿no? De lo que comentaban para el caso de las transferencias, para quienes no tengan o no hayan hecho transferencias internas, delimiten, nos mandan un correo delimitando quién es el que les va a autorizar las transferencias. Debe haber un autorizador. Generalmente se pedía que fuera el gerente el que hiciera la autorización de las transferencias, pero en determinado momento puede delegar no sé, al coordinador administrativo o al mismo informático para que haga el procedimiento. La alta de la transferencia se supone que la debería hacer el coordinador administrativo, pero igual la delegan también al auxiliar administrativo o al de informática. Ya es cuestión interna con ustedes. Pero lo que sí se ocupa es que, como ahorita tienen la pauta de que van a tener la posibilidad de hacer muchas de las transferencias que eran externas, que tenían que mandar ficha a la dirección, ahora las van a poder hacer ustedes mismos de forma interna, entonces ocupan un autorizador para delimitar quién es el que va a entrar al procedimiento, a quién se le va a mandar el correo para que atienda
la solicitud de autorización. Tanto para los, como comentaban, que para los, cuando es el mismo concepto, aunque sea diferente tipo de gasto, ya sea gasto operativo fijo o gasto técnico, pero es el mismo concepto. Por ejemplo, la gasolina, a esos son considerados de forma interna, así como toda la parte de bolsa del recurso humano. Entonces, todas esas no ocupan hacer el oficio y no ocupan mandar solas al autorizador, que ahorita de forma nacional está como autorizador el ingeniero Jesús García Feria, cuando ustedes mandan las transferencias externas, ¿no? Otra cosa les puedo comentar al respecto. Ya les comenté anteriormente que si hay proyectos nuevos, tienen que notificarlos para poderles habilitar el acceso al administrador, y el administrador le va a heredar el acceso a quien corresponda, al coordinador correspondiente, ¿no? Los tipos de gasto, toda la parte de concerniente al concepto de gasto, ya el sistema lo trae integrado. Qué tipo de recurso es, qué unidad de medida es, qué tipo de gasto es, si va a inventario o no va a inventario, si el seguimiento del inventario es de forma individual o el seguimiento del inventario es general, o es un insumo o es un producto. Eso ya va establecido de forma interna. Por ahí próximamente se le estará compartiendo la parte que se va a integrar nueva de la parte de inventarios. Por ahí la Dirección General proporcionó una lista de conceptos de artículos para inventario, en donde nos da la posibilidad de que nuestro inventario tengamos el nombre, se puede decir, real del bien que adquirimos, y no que, por ejemplo, el año pasado lo teníamos como herramientas, pero pues herramientas es muy general, y en el inventario pues nada más lo teníamos como herramientas, no podíamos saber qué artículo en sí era. Entonces ahora con ese listado pues hay la posibilidad de que se pueda especificar con exactitud si esa herramienta, no sé, es, por decir algo, no sé si sea correcto decir que es una pala o una machete, no sé, más pinzas. Entonces, eso lo estaríamos viendo una vez que se haga la integración. Es bastante, nos va a facilitar porque nos va a ayudar a homologar los conceptos que tenemos, y nos va a facilitar la ubicación de la parte de los inventarios de cada uno de las adquisiciones que tenemos o de los insumos que tenemos en existencia. Creo que de lo que teníamos por comentar en cuanto a cosas nuevas serían todas. Los puntos que ya hemos mencionado: activación de estructuras, configuración de reporte, generación de informe físico financiero integral del bienestar. Ustedes ya tienen acceso previamente a la sección de costos, y también tienen acceso a la parte donde hacen la distribución de gasto. De acuerdo. Ahí en pantalla nada más les dejo los datos de nosotros, los 4 que estamos en el caso del apoyo de soporte a la capa de datos. Obviamente hay un soporte de los 5, que es otra área más grande. Entonces, no sé, por mi parte sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Yo creo que la explicación fue amplia. Pudieron ver que ya los módulos están disponibles, activados, y con más independencia para los comités, para que puedan activar sus estructuras y todo lo que vayan requiriendo. Obviamente ahí está el soporte también a través de Miriam y de Alfonso para los requerimientos. Y bueno, es cuestión de que nos pongamos a hacer el trabajo de equipo para concluir con la actividad.
Estamos bastante desfasados del tiempo, pero bueno, yo creo que vale la pena abordar a veces a detalle algunas cosas, ¿no? Bueno, va una sesión rápida de preguntas. Yo creo que vamos a acotarlas a unas 5 preguntas máximas para pasar ya a la parte de acuerdos y al cierre de la sesión. Entonces, si algún comité tuviera alguna pregunta, pues damos pauta para ello, ¿no? Bueno, buenos días. Sí. ¿Sí me escuchan? Adelante. Sí, buenos días del Comité de Guerrero. Soy Alfonso Delgado, responsable de informática. Tenemos una duda con lo respecto al informe de bienestar respecto a las cuentas contables. O sea, ese armado que se va a hacer aquí al final del reporte de bienestar genera cuentas contables de bienestar. Esto con respecto para hacer la interfaz con el Compact. En determinado momento, como los proyectos son generales, o sea, tú tienes un proyecto específico de cada uno de los que traes en el anexo técnico. Ya saben que cada proyecto tiene su cuenta de mayor, su cuenta contable, tiene su segundo nivel, que es la plaga, el tercer nivel, que es la acción, y el cuarto nivel, que es el concepto de gasto. Como tal, cada uno va a estar por separado para que lo puedan ustedes hacer la distinción, pero va a haber otro apartado en donde pueden tener la información que corresponda a las cuentas que son de bienestar. Las cuentas al final, cuando hagan la interfaz contable, tienen que ser las cuentas de sus proyectos. Ajá. O sea, ajá, pero en mi contabilidad sí voy a tener mi gasolina de bienestar de 3 millones de pesos, de 4 millones de pesos. O voy a tener mis 4 gasolinas de 1 millón de pesos de cada campaña. O las dos cosas. Como está estructurado, tendrías tus N cuentas que corresponderían a ese ingreso, porque tú ocupas tener las comprobaciones de gasto de cada una de ellas. Y entonces, ¿cómo generamos en Compact la contabilidad para, ¿cómo se llama? Para soportar mi programa de trabajo? Pues, o sea, entendemos, o esa es la duda, que de acuerdo a la estructura del programa de trabajo, necesitamos una campaña con sus propias cuentas contables que nos dé, en caso de Guerrero, 21 millones de pesos. O sea, porque si yo tengo una cuenta contable de cítricos, de gasolina, de 2 millones, esa cuenta o ese suma, pues, no existe en ningún lugar firmada. Teniendo en cuenta que mi programa de trabajo es mi documento a comprobar en una revisión. O sea, en una revisión van a decir, pensamos, tienes aquí una campaña de 21 millones, a ver tu contabilidad, tus pólizas, todo eso. O sea, no vamos a decir, mira, es que se conforma de este pedacito y de este de acá y de este de acá. Debería de haber una cuenta de bienestar que sume, así como el informe, pues. ¿Es posible eso? Si es que no existe, ¿cómo le podríamos hacer ahí? Porque en el Compact sí debemos tener sí debemos tener esa campaña, porque así está en el programa. O sea, en el programa no está esta estructura que vamos a hacer ahorita, sí entendemos que es de mucha ayuda, pero en nuestro programa eso no existe, ni en el anexo técnico no existen esas sumas. En determinado momento se puede considerar el establecer una cuenta contable homóloga, nada más que esa cuenta contable homóloga, tal vez perderías la trazabilidad cuando hagas la importación al Compact, porque al Compact se iría un solo registro con la suma de los N conceptos de gasto que correspondan de tu integración, ¿no? Exacto, sí. Pero entonces ahí, no sé, los demás, o sea, ¿cómo ven eso? O sea,
¿cómo le hacemos, pues, para en determinado momento tener nosotros la contabilidad de bienestar como bienestar? No como el grupo de varios conceptos de muchas campañas, sino tener mis cuentas y mi contabilidad de bienestar. Pues aquí yo creo que el que debe de aportar, ya sea la instrucción con la dirección, cómo es que lo visualizan en la parte, Exacto. los contadoras, Exacto. la parte fiscal, cómo, De en hecho, qué esta es les la duda, impacta, ¿no? esta es la duda de aquí, de la parte administrativa del comité, que están advirtiendo, pues, o sea, ¿cómo vamos a llevar esa contabilidad? No sé si aquí haya en los otros comités, los demás contadores, ¿cómo ven esto? ¿Es posible? ¿Qué se puede hacer? Porque, según entiendo aquí, sí es un, pues no problema, pero sí es algo que se tiene que hacer, vaya. Sí. O sea, sí se debe de llevar, porque nuestro documento rector, pues, por así decirlo, es nuestro programa de trabajo. Y ahí no hay esas cosas que vamos a hacer ahorita nosotros. Eso no existe firmado en ningún lado. O sea, existe firmado un programa completo de bienestar. Sí. Pero la contabilidad es aparte. Sí, no, así es. Yo creo que, mira, o sea, el primero es que la información se vea reflejada correctamente en el físico financiero, ¿no? Ya la parte contable, podríamos hacer un análisis de cómo podría llevarse para que en un proceso de auditoría precisamente pues todos presentemos una documentación pues homogénea, ¿no? Es correcto, ¿no? O sea, toda la parte de planeación que se va a tener que hacer, pues no se ve reflejado en el programa de trabajo, ¿no? Sin embargo, cuando hay una auditoría, es sumamente complejo, es al revés, ¿no? Fíjate, está integrado así, de esta forma, suma de esta manera. Y aparte de una auditoría, el sistema va a ser de mucha ayuda. Va a ser de mucha ayuda para que ustedes puedan presentar una información muy transparente de cómo está el ejercicio de ese recurso y de cómo ese recurso se ve reflejado en un físico financiero, ¿no? Entonces, por eso es importante que el programa de trabajo 1, pues, cuadre con el anexo técnico específico y cuadre con su programa de trabajo validado, ¿no? Pero bueno, perdón la insistencia, pero en una auditoría al revés, en una auditoría pues ni siquiera te preguntan, es nada más, pásame tu programa, pásame tus pólizas y ahorita te hablo. Entonces, ¿sabes? Entonces ahí a ver, te van a pedir explicaciones y cuando empiezas a dar explicaciones en una auditoría es que ya hay algo más o algo que no se entiende, vaya. Todo debe de quedar, según entendemos y por la experiencia que hemos tenido, debe estar bien clarito sin necesidad de explicar nada. Es ahí pues ahorita la duda que nos saltó al ver todo esto de las cuentas contables y tienes razón, el informe está bien y con eso yo entiendo también que la dirección, pues, al nivel de ustedes, obviamente, ustedes sí, pues, demuestran los informes y todo, pero ya al nivel interno de los comités, sí es necesario tener esa tripa abajo del informe de esa contabilidad, porque esa es la que nos revisa, que es la que ampara ese informe. Entonces, sí es necesario, pensamos, que tener eso, pues no sé cómo hacerlo, o no sabemos cómo hacerlo. Pues. Bueno, muy bien. Si quieres para avanzar, es un punto que revisamos al interior de nosotros para ver y consensamos también vía telefónica con algunos contadores de algunos comités para tomar una determinación, ¿no? Al final del día, ustedes tienen dos cuentas en donde el recurso va a llegar. Uno es producción para el bienestar y el otro es campañas de protección. Y esos son dos cuentas nada más a nivel de depósito. Y bueno, ya la parte interna acordamos de qué manera podría solventarse y que fuera lo más transparente y claro posible. Entonces, damos paso a otra pregunta, por favor. Buenas tardes, ingeniero Jesús. ¿Me escuchan? Adelante. Armando, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de México.
La pregunta es, ya pusieron las fechas límites para capturar, subir la información de los programas integrales. El tema del proyecto U, Roya del Cafeto, por ejemplo, ¿esos van a tener fechas límites o van a correr con otras fechas? Pues en un principio podríamos poner como la misma fecha, ¿no? Son, creo, si no me equivoco, 10 comités estatales que tienen convenio de Roya. Es un convenio, son, no sé si 10 conceptos de gasto es mucho que tiene cada convenio, entonces no es mucha actividad la que hay que hacer ahí con eso, ¿no? Y pues es otro, incluso en el sistema pues se va a diferenciar porque es otro corresponde al componente 5, ¿no? Ok. La otra pregunta es, en una presentación decía que hay que cargar los datos que son recursos, por ejemplo, convenidos netamente federales o federales más estatales. ¿Qué va a pasar con los proyectos que son únicamente estatales? ¿Se van a cargar en estos datos o se va a manejar aparte? Bueno, conforme a reglas, los proyectos que son 100% financiados con aportación estatal, incluso dice que no requieren una validación de la DGCB, ¿no? En ese sentido, dependerá de qué es lo que requiera cada gobierno de la entidad, ¿no? Si el gobierno de la entidad te va a pedir un programa de trabajo que tenga el aval de la DGCB, bueno, pues te apoyamos en ese sentido, ¿no? Y se registra obviamente en el sistema. Si ustedes, el gobierno del estado dice, aquí entre yo te autorizo y hacemos actividades y los conceptos de gasto que sean necesarios, bueno, pues entonces ya definan a nivel de cada comité si quieren registrar ese programa en el sistema o no lo quieren registrar, ¿no? En el entendido que ese recurso, al menos por los órganos fiscalizadores federales, pues no se audita, ¿no? Ya tendrán ustedes que prever las auditorías ahí propias que hagan los órganos auditores de la entidad, ¿no? Ok. Muchas gracias. Gracias. Adelante con otra pregunta. Yo quisiera comentar algo, Jesús, Javier Valenzuela de Sonora, que sí. Al menos nosotros estamos registrando todos los proyectos en el sistema que están en el anexo técnico, independientemente que sea federal o estado, como están en un anexo técnico que se firma por la federación y el estado, al final se auditan de esa manera. Quizás no nos lo audite en particular alguien del federal, pero nos lo audita otra parte, porque está en un anexo técnico firmado. Entonces sí vale la pena que los estados tengan al menos tengan su control, teniendo la información, que no la tengan que presentar a la federación, a lo mejor no sería muy relevante, pero lo importante es que tengan su propio control para las auditorías de un anexo técnico que sí está firmado, y lo primero que pide un auditor son anexos técnicos. Ok. Gracias, Inge. Lo consideramos esta aportación que usted hace. Otra pregunta que tengan, por favor. Una última pregunta. Ingeniero, el comité de Morelos envía mensaje de chat, dice, solicitamos gestionar una videoconferencia de los contadores de los comités con los administradores de capa de datos para ver el tema de interfaz al Compact y así aportar sugerencias e ideas y poder homologar la información. ¿Se sabe, Morelos? De acuerdo. Podemos hacer esa sesión de trabajo para tomar un acuerdo y que sea lo más, pues una actividad lo más práctica y lo más apegado a la realidad de cómo se maneja la parte financiera en cada organismo auxiliar sin afectarlos con este cambio, ¿no? Bueno, yo creo que entonces pasamos a la sesión de acuerdos y uno de los acuerdos que vamos a tomar es que pues vamos a hacer esa sesión entre los administrativos con los administradores de la capa de datos. Nos organizamos, Alfonso, para hacer la sesión y analizar y tomar un acuerdo que mejor convenga. El segundo acuerdo, bueno, apóyennos para cumplir con las fechas que estamos estableciendo.
Yo creo que pudiéramos dar a lo mejor todo el mes, pero finalmente necesitamos ponernos un plazo para también ir administrando los tiempos, los coordinadores de proyecto y los administrativos y toda la parte que participa en esta actividad, pues también administre sus tiempos y podamos ir viendo, ¿no? Posiblemente algún organismo auxiliar por una particularidad, pues no concluya en ese tiempo, pero bueno, ya veríamos casos muy, muy particulares, ¿no? Pero de ahí en fuera yo creo que toda la estructura y todas las mejoras están dadas para avanzar muy rápido, además que ya todos tienen experiencia en el manejo, o la gran mayoría tiene experiencia en el manejo del sistema, ¿no? Está Alfonso y Miriam también, como lo dijeron, disponibles para atender las dudas muy particulares de cada comité y pues ir dando respuesta a cada interrogante, a cada duda. Yo quisiera dejarlo en esos dos grandes acuerdos para poder dar paso a la sesión al punto número 7, que es el cierre. El maestro José Manuel y un equipo de trabajo está en las oficinas centrales, entonces, maestro José Manuel, adelante, por favor. Muy bien, pienso que esta primera reunión de trabajo para armonizar la plataforma digital para el seguimiento físico financiero ha sido muy, muy, muy productiva. Inclusive nos ha dejado una tarea muy importante por definir, que no está en el acuerdo inclusive. Es referente al seguimiento, a cómo vamos a cargar la información, si de acuerdo a los programas de trabajo integrales validados, o bien por campaña específica. Entonces, tienen razón quien lo refiere a que, de acuerdo a cómo está en el programa de trabajo integral, pero quisiera dejarlo en el mismo contexto donde lo comentó Jesús García Feria, en el sentido que lo vamos a analizar en el interior y les hacemos llegar una notificación por correo electrónico para tomar una decisión uniforme, conveniente, con base en las diversas áreas que convergemos en la Dirección General de Sanidad Vegetal en el PCIA 20. Por otro lado, ha habido cambios sustantivos con respecto a cómo operamos el año pasado u otros años. Indudablemente estos cambios también tienen que incidir en mejoras sustantivas. Miren, una de ellas es precisamente dar cierta independencia a que las instancias ejecutoras, por ejemplo, en aspectos de viáticos, de combustible, mantenimientos, no tuvieran que requerir necesariamente a la Dirección General de Sanidad Vegetal permisos, porque los mantenimientos estaban en una campaña y se requerían para otra, el combustible, inclusive tomarlo de una campaña para otra. Eso finalmente fue pensado en la estrategia de crear el servicio fitosanitario. Es decir, el servicio fitosanitario incluye el recurso humano, incluye los vehículos, incluye los viáticos, incluye el combustible, es decir, todos los gastos transversales que implican la operación, y solamente dejar a las campañas la actividad técnica, es decir, los insumos, acciones específicas. Indudablemente este proceso lo tenemos que asimilar para que también sea asimilado por los órganos de fiscalización, porque en el pasado los órganos de fiscalización sí pedían campaña por campaña, cuánto de viáticos, cuánto de combustible. Entonces, lo dejo como una situación de reflexión para que lo abordemos de manera inmediata el viernes o la siguiente semana para atender lo conducente. Miren, hay dos temas que quiero comentar. Una es referente a la relación de los recursos humanos y la relación de los vehículos. Una instrucción que yo recibí de la superioridad es de que deberíamos respetar los recursos humanos existentes en las entidades federativas, independientemente de que hubieran desaparecido
programas fitosanitarios. Pero hoy en día están haciendo peticiones de contratar nuevo personal y entonces yo quiero tener actualizadas esas relaciones para saber si con el mismo recurso humano que tenemos en el servicio fitosanitario podemos atender los nuevos programas y no estar contratando más gente. De ahí que le estoy pidiendo a Jesús García Feria, pues que haga la relación de recursos humanos, pero que esa relación de recursos humanos que vamos a solicitar el día de hoy también sea acorde a la que esté subida en la plataforma digital, en este caso en capa de datos, y para no estar creando nuevas informaciones. Lo mismo va a ser con la relación del parque vehicular. Y por último, esto quiero dejarlo como una recomendación. A pesar de que hemos hecho un análisis exhaustivo de los programas de trabajo, todavía se nos han escapado por allí algunos casos donde se autorizaron insumos que probablemente no estén autorizados por COFEPRIS para el uso en el cultivo y en la plaga en específico. Yo les voy a pedir a los gerentes que están conectados el día de hoy que vuelvan a revisar los ingredientes activos que están estipulados en sus programas de trabajo para que, si se dieran estas circunstancias, hagamos las correcciones correspondientes. Porque es uno de los puntos que los órganos de fiscalización le están dando muchísimo cuidado. Si un ingrediente activo no está autorizado por COFEPRIS, no lo debemos utilizar. Entonces, hay dos ejemplos de estados donde me sucedió, que no voy a dar los nombres, simplemente quiero que nos pongamos alertas en esa situación, porque el hecho que lo autorice la unidad responsable no exime de responsabilidades si no está autorizado por COFEPRIS un ingrediente activo. O sea, no exime de responsabilidades al gerente, a todos los demás, porque hay una ley que emana y que regula el uso de los plaguicidas. Entonces, son medidas de prevención y esta no va a ser la última videoconferencia que vamos a tener para este tema. Lo dejo de esa manera, les agradezco a todos su participación. Especialmente también agradezco el apoyo del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora por su participación para este sistema que nos ayuda a la rendición de cuentas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.